Décima parte. La cristiandad encontrada agitada o revolucionada. Estudio en el libro de los jueces. Y en la continuidad de nuestro presente estudio del libro de los jueces seguimos desarrollando los respectivos sucesos del capítulo 2 y los comienzos del capítulo 3. En la emisión pasada hemos contemplado la importancia de nunca confiar en el primer hombre, pues él desciende más y más y después de que el poder de cada visita sucesiva de Dios ha pasado. Así, en la continuidad de este relato, podemos ver que él tiene solo una porción de barro para compartir con su pueblo, y por lo tanto es solo el primer hombre. Y así, la Iglesia, en su decadencia, ha perdido de vista su porción celestial en Cristo y la ha cambiado a una mera porción terrenal, dejando así al Señor, por así decirlo, en la tumba. Y esto se enfatiza aún mucho más con las siguientes palabras. En el lado norte del monte Gaas, del verso 9. El lado misterioso de la tierra temblorosa, lo que significa Gaas, del cual también se levantó el último Adán. Es conforme nos damos cuenta y vamos entendiendo del poder de la resurrección de Cristo y su significado para todo el universo de Dios que tenemos la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. El temblor de la tierra significa que lo que se estremece se puede mover. Él, aún una vez más, y no solo haré temblar la tierra, sino también el cielo. Hebreo capítulo 12, verso 26, nos habla de la remoción de aquellas cosas que son sacudidas. Hebreos capítulo 12, verso 27. Por la fe, esto se cumplió cuando Cristo resucitó y de una tierra juzgada y conmovida comenzó el llamado de un pueblo celestial, una nueva creación que nunca podrá ser removida. Vemos los dioses extraños de Israel. Segundo, tenemos en esta segunda parte del índice la primera de una serie de 7 recurrencias o repeticiones del estribillo y refrán: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Verso 11, verso 37, capítulo 3, verso 12, capítulo 4, verso 1, capítulo 6, verso 10, verso 6 y capítulo 13, verso 1. El mal o lo malo, como asegura el siguiente versículo, fue abandonar al Señor, Dios de sus padres, que los sacó de Egipto. Verso 12. ¿Y a quién ponen en su lugar? A Baal y a Astarot, como lo dice el verso 13. Dejando ir a aquel que quiere atraerlos hacia sí mismo, se apartan de él, toman con coraje a los que atraen hacia abajo, hasta que están de nuevo tropezando en el fango donde hay poco que distinga al hombre de la bestia, excepto que el hombre va más abajo en su descenso. El verdadero progreso del hombre depende de por completo del vínculo con Dios. Donde esto se rompe o es quebrantado, todo va mal. La anarquía en todos sus órdenes, la depravación moral, el desorden social y la confusión se manifiestan por todas partes. Pero aquí vemos que Israel tiene sustitutos de Dios. El hombre debe adorar algo. Si no existiera Dios, inventaría uno, pero adecuado a su propia fantasía y pervertida razón. Pero aunque Israel no tiene que hacer esto, aún ellos inventan uno de acuerdo a sus propios deseos. Baal simplemente significa señor y a menudo se lo traduce como dueño. La palabra tiene la idea de poder y es la deidad masculina, mientras que Astarot es la femenina. Baal ha sido conectado, relacionado con el sol, como Astarot con la luna, descendiendo posteriormente como Júpiter y Venus. Así como el hombre se aparta de Dios, adora lo que habla de poder por un lado y de fecundidad o fructilidad por el otro. Pero estos, siendo de su propia invención, necesariamente deben corresponder con el mismo, lo que significa, por supuesto, que son malos. Y poder en el mal sentido, que es sino violencia, bien personificado en Júpiter de los griegos, y fecundidad en el sentido maligno es corrupción, vergonzosamente personificado en Venus. Al renunciar a Dios, que es amor y luz, lo reemplazan con violencia y corrupción. Baal y Astarot, verdaderamente un pobre intercambio. Avivamiento de inclinaciones o decadencias. Tercer punto. En la tercera parte de este capítulo de contenido, leemos acerca del levantamiento de los jueces, que los libraron de las manos de los que los despojaron. Verso 16. Estos no son simplemente hombres que juzgaban entre hombre y hombre, sino que ellos forman un vínculo de vital importancia con Dios mismo. Seguramente entonces es de vital importancia qué o quiénes responden hoy
ante estos jueces. En primer lugar, no debemos buscar sus antitipos en los individuos, porque hay más de uno que les respondería así en algunos aspectos y en otros nada. Creemos que los antitipos de estos jueces se encontrarán en ciertos principios que ellos representan. El levantamiento de un juez conduce a la recuperación de la reincidencia. En consecuencia, se manifiesta un retorno a Dios con victoria, paz y libertad. En otras palabras, ha comenzado un renacimiento, un avivamiento, y esto simplemente significa que un avivamiento en ese día, así como en el nuestro, depende del juicio. Esta es la primera necesidad, ya sea en el caso del individuo o de toda la tribu, juicio propio, es decir, de uno mismo, una verdadera estimación de la condición de las cosas, desechar los ídolos y darle al Señor el lugar que le corresponde. Y siempre es así, tan pronto como gobierna, rige un espíritu de juicio propio, o en el lenguaje de nuestro libro, tan pronto como se levanta un juez, entonces el Señor está con ese espíritu humilde, ya sea en el individuo, la asamblea local o una esfera aún mucho más amplia. Estas múltiples cautividades y las maravillosas liberaciones, siempre diferentes entre sí, las rastreamos y las veremos a lo largo del libro. No son del mismo carácter en detalle, y a medida que transcurre el tiempo, parece haber una guardia cada vez mayor contra las pretensiones del viejo hombre, con todas sus jactanciosas pretensiones, hasta que en Sansón, el último juez, tenemos una liberación muy imperfecta por parte de un nazareo muy imperfecto. Comenzaremos a desarrollar ahora el capítulo 3, en donde vemos las pruebas de Israel. Esta es la cuarta sección de la tabla de contenido e incluye los primeros 4 versículos del tercer capítulo. Leemos a este respecto que quedaron naciones en medio de Israel para probarlas, todas las naciones que Josué dejó cuando murió. Capítulo 2, verso 21, y vamos a leer la referencia. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Pero esto en sí mismo es evidencia de su infidelidad. Su estado no permitirá la ausencia total de las naciones. ¿Y no es este el caso de cada santo individual? Dios no puede confiar en nosotros sin las naciones o lo que responde a estas. Estas son espinas en nuestro costado. Hay algunos que pretenden y afirman que en cuanto a ellos mismos, las naciones ya no están en ellos. Esto es, que la carne se ha ido por completo. Declaran que el viejo hombre ha sido desarraigado de raíz y rama. Seguramente no han entendido correctamente la Escritura, la cual habla un idioma diferente, porque incluso nuestro propio apóstol Pablo, después de tan maravillosas revelaciones que le fueron dadas como inefables, ha tenido que lidiar con un aguijón en la carne. 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Vamos a leer la referencia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Un don, un regalo, compensa los efectos del otro, porque Pablo todavía estaba en un cuerpo de humillación, incluso después de la más exaltada de las revelaciones. Pero si bien es cierto que las naciones todavía están aquí con nosotros, esto no significa que deban ser servidas, sino que deben ser obligadas a pagar tributo para promover los propósitos de Dios para nosotros y no oponerse a ellos. Deben humillarse, están para probar a Israel. Esta es precisamente la razón por la que Él nos deja y nos conduce a través de este desierto grande y terrible, para humillarnos y probarnos para saber lo que hay en nuestro corazón. Veamos la referencia de Deuteronomio capítulo 8, verso 2, capítulo 8, verso 15 de la versión revisada de Reina Valera 1960. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Capítulo 8, verso 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Sin embargo, él lo sabe, pero somos nosotros lo que ignoramos, los que estamos ignorando lo que realmente somos en cuanto a nuestra carne. En verdad, nosotros somos lo que tenemos que aprender de nuestra debilidad y necesidad, así como nuestra fuente o poder y el secreto de la victoria. Sí, y aprendemos
todo lo anterior a través de muchas derrotas, muchas humillaciones, muchas penas, pero todo obra para nuestro bien. Gloria al Señor por su palabra. En ella hallamos la victoria sobre todo enemigo. Por ahora dejaremos por aquí, confiando plenamente en la palabra del Señor para la comprensión de su palabra y la aplicación eficaz en nuestras vidas para una vida continua de victoria. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.